El hombre que escondió su verdadera oscuridad a plena vista. Jeffrey Dahmer. Nos remontamos al año 1960, en Estados Unidos. Más precisamente, en la ciudad de Milwaukee, estado de Wisconsin. Un lugar tranquilo, con barrios residenciales, calles amplias y vida de pueblo grande. Fue ahí donde nació un chico que, bueno, iba a convertirse en uno de los nombres más inquietantes de la historia criminal. Y ojo, no estamos hablando de una simple historia policial. Lo de Dahmer es otro nivel. Jeffrey creció en una familia que, desde afuera, parecía normal, pero adentro era otro tema. Su padre, Lionel Dahmer, estaba más enfocado en el trabajo y sus estudios de química que en pasar tiempo en casa. Su madre, Joyce, tenía problemas de salud mental y pasaba largos periodos medicada. Entre peleas constantes, discusiones y silencios tensos, el chico empezó a aislarse. Y hay un detalle que marca un antes y un después: Jeffrey no era el chico popular del colegio. Todo lo contrario. Pasaba horas solo, recolectando huesos de animales y guardándolos como si fueran tesoros. Para él, eso no era raro, pero para cualquiera que lo viera desde afuera, era inquietante. Imagínate tener 10 u 11 años y que tu pasatiempo sea abrir animales muertos para explorarlos. Ese fue uno de los primeros ladrillos en una construcción mental bastante oscura. En la adolescencia, Jeffrey empezó a cambiar, y no para mejor. El aislamiento que tenía de niño se mezcló con algo nuevo, el alcohol. Ya a los 14 o 15 años, llevaba botellas escondidas en la mochila y bebía antes de entrar a clases. No era solo rebeldía. El alcohol funcionaba como anestesia, apagando lo que pasaba en su cabeza. Sus compañeros lo veían como un tipo raro, y, la verdad, tenían razón. En esa etapa también comenzaron fantasías más oscuras. No eran simples pensamientos, eran escenas completas que imaginaba una y otra vez. Y mientras más tiempo pasaba solo, más crecía ese mundo interno. Nadie en su entorno se dio cuenta, o si lo hicieron, prefirieron mirar hacia otro lado. En 1978, Dahmer ya no era un chico, era un joven de 18 años, recién graduado de la secundaria, viviendo prácticamente solo. Fue entonces cuando cruzó una línea de la que nunca volvió. Todo comenzó una tarde en la que recogió a un joven que hacía autostop. Hablaron, bebieron, y terminaron en la casa familiar, vacía porque sus padres ya estaban separados. La situación se volvió tensa cuando X quería marcarse de la casa, entonces Jeffrey en ese momento sintió algo muy turbio, un impulso incontrolable de no querer sentirse solo ni abandonado. La oscuridad que llevaba dentro salió por primera vez. Tomó una pesa de entrenamiento y lo golpeó por detrás. Luego, con una cuerda, terminó por dejarlo sin vida. Durante la noche, comenzó lo que más tarde sería su siniestra firma: desarmar el cuerpo para ocultarlo. Separó las partes en bolsas y las escondió en el sótano, para luego enterrarlas en el jardín. Tiempo después, movido por una necesidad oscura, las exhumó y fragmentó los restos. Después de ese primer crimen, Dahmer no fue atrapado. Siguió con su vida como si nada. Se enlistó en el ejército y fue enviado a Alemania, pero su problema con el alcohol empeoró y terminó siendo expulsado. De regreso en Estados Unidos, intentó llevar una vida normal, trabajos en fábricas, departamentos pequeños, pocos amigos. Pero esa normalidad era solo fachada. Durante años, no volvió a atacar. Para los investigadores, esos periodos generan dudas, pero para Dahmer, eran simplemente una pausa. Estaba acumulando tensión, esperando el momento para regresar. A finales de los 80, Dahmer se mudó al Oxford Apartments, apartamento 213. Era perfecto para él, un barrio humilde, vecinos discretos y una puerta que podía cerrar por dentro sin ser molestado. Ahí comenzó una etapa más constante y planificada. Invitaba a sus víctimas con excusas, y una vez adentro, todo seguía un patrón macabro que solo él conocía.
El apartamento 213 no era un simple lugar, era su territorio. Cada rincón tenía un propósito, y durante años, la gente entraba y salía del edificio sin imaginar lo que sucedía dentro. Para sus vecinos, Dahmer era un tipo callado, algo raro, pero inofensivo. Se quejaban del olor que salía de su apartamento, y él respondía con excusas: carne en mal estado, un pez muerto. Nadie sospechaba la verdad. Su rutina era clara: salía de noche, encontraba a alguien que le interesara y lo invitaba a pasar el rato. Una vez cerrada la puerta, la historia era otra. No buscaba solo control físico, buscaba retener a las personas de una forma que solo existía en su mente. Mientras tanto, mantenía la fachada, trabajaba, iba a bares, saludaba a los vecinos. Una doble vida que le permitió continuar durante años. En 1991, Dahmer ya estaba perdiendo el control. Su necesidad aumentaba, y con ella, los errores. Una noche, uno de sus invitados escapó, aún esposado, y llegó hasta una patrulla de policía. Increíblemente, los oficiales lo devolvieron al apartamento de Dahmer, creyendo que era solo una discusión entre adultos, ya que se encontraba desorientado y con señales de haber consumido algo. Una oportunidad de oro que se perdió. Lo cual Dahmer convenció a la policía que era un malentendido. Pero el final estaba cerca. En julio de ese año, otra víctima logró huir y pedir ayuda. Esta vez, los policías entraron, y lo que encontraron dentro del apartamento 213 fue escalofriante: fotografías, objetos, restos, pruebas suficientes para cerrar el círculo. El juicio de Jeffrey Dahmer fue un evento mediático. Admitió todo, con poco arrepentimiento. Recibió múltiples cadenas perpetuas. En prisión, estuvo aislado al principio, pero luego trabajó junto a otros internos. En 1994, otro preso lo atacó en el gimnasio de la cárcel. Murió ese mismo día. Para algunos, fue justicia. Para otros, un cierre demasiado rápido para una historia tan oscura. Dahmer dejó una huella que sigue intrigando a criminólogos y psicólogos. Un recordatorio de lo que puede pasar cuando la oscuridad interna no encuentra límites. Y ahora la pregunta incómoda: ¿qué habría pasado si ese chico hubiera crecido en un hogar sano, si hubiera recibido amor, atención y un lugar seguro para expresarse? Muchos expertos dicen que las heridas de la infancia no siempre llevan a la violencia, pero en casos como este, el dolor, el abandono y la soledad pueden convertirse en combustible para algo mucho peor. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que la historia de Jeffrey Dahmer habría sido distinta si su infancia hubiera sido otra? ¿Qué opinan? ¿Los psicópatas se hacen o se nace? Los leo en los comentarios, chicos.